Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver los nuevos parámetros de la anemia microcítica hipocrómica. ¿Existen otras alternativas? Sí, existen otras alternativas para tener una mejor orientación. Y esas alternativas pasan por la construcción de índices. Usualmente se basan en construir índices. Y en este trabajo que he revisado para este en vivo, es un metaanálisis que evalúa los diferentes índices. Ellos encontraron más de 40 índices en la literatura y al final los agruparon y encontraron que hay 12 que están bien establecidos, que tienen unas buenas referencias. Y aquí vemos entonces una gran variedad de índices que todos pretenden poder diferenciar entre estos dos trastornos que son muy similares desde el punto de vista de ese hemograma, que sería el rasgo de beta-talasemia y la anemia ferropénica. Si revisamos aquí, vamos a encontrar, por ejemplo, que Bessman fue el que propuso la diferenciación en base al ADE y él propone un punto de corte de 15. Todos estos índices tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad. Más adelante vamos a ver una tabla donde los vamos a ver. Vean que aquí también esto se puede hacer en base al número de eritrocitos y se establece un punto de corte de 5. En lo que sería el rasgo de beta-talasemia, como un mecanismo compensatorio aumenta esa eritropoiesis, pero esa eritropoiesis está defectuosa y se siguen produciendo eritrocitos que son microcíticos hipocrómicos, pero se aumenta su número y entonces su número incluso puede estar por encima de esos valores de referencia. Y esto es bien llamativo porque generalmente cuando consultamos en internet sobre anemia siempre nos hablan de una disminución en la hemoglobina, en el hematocrito y el número de eritrocitos. Y justamente aquí estamos viendo que existe una anemia que puede cursar con un aumento en el número de los eritrocitos. Entonces aquí el punto de corte, sí, el número de eritrocitos es mayor a 5, tendría una mayor asociación a lo que sería un rasgo de talasemia, un rasgo de beta-talasemia, mientras que si es menor a 5, tendría una mayor asociación hacia lo que sería la anemia ferropénica. Vemos aquí que hay otros índices que también relacionan el BCM con el número de glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, hay unos que las elevan al cuadrado, aquí esta fórmula es un poco más compleja. Aquí vemos otra serie de fórmulas, la mayoría están basadas en los índices hematimétricos que nos reporta cualquier instrumento o cualquier autoanalizador hematológico hoy en día. Pero aquí aparece entonces la combinación entre el porcentaje de células microcíticas y células hipocrómicas bajo un índice. Vean que aquí también nos muestran o nos señalan, estos autores recopilan un punto de corte para hacer esa diferenciación. Este índice es posible gracias a esto, a esta tecnología. En el año de 1985 del siglo pasado sale al mercado este equipo, el Technicon H1. Aquí tenemos la parte donde se realizaría como tal la medición. Esto generalmente se asocia a la parte de tarjeta electrónica y todo el sistema de vacío. Aquí incluso tenía una pantalla y su impresora. Un equipo bastante grande que incorporó unas tecnologías que son y que fueron muy avanzadas en su momento y que luego estas metodologías se fueron expandiendo a otros autoanalizadores. El heredero directo, vamos a decirlo así, de esta tecnología es el Siemens Advia, que utiliza la misma tecnología hoy en día para realizar lo que realizó este instrumento, que fue la medición del porcentaje de células microcíticas y la medición del porcentaje de células hipocrómicas y por supuesto la obtención del índice. Hoy en día, otras casas comerciales en sus equipos de mayor nivel o de mayor tecnología o de tope de gama, también incluyen entonces la medición del porcentaje de células microcíticas, porcentaje de células hipocrómicas y por supuesto la obtención del índice. Aquí les quiero decir que esta charla es independiente, no se está recibiendo ningún incentivo por ninguna casa comercial, simplemente he colocado estos equipos porque en las referencias que empleé para la realización de esta presentación, hacían referencia a estos equipos que están aquí y lo que les voy a hablar generalmente deriva de estudios realizados en estos instrumentos. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, ¿cómo se pudo obtener este porcentaje de células microcíticas hipocrómicas? Básicamente a la existencia de
diversos principios, particularmente de dos principios son los que hacen posible esto. El primero de estos principios es el enfoque hidrodinámico, que es un nombre genérico a lo que nosotros conocemos popularmente como la citometría de flujo. El enfoque hidrodinámico consiste en básicamente alinear a la célula y hacerlas pasar una a una. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se dispone de dos líquidos que van a diferentes velocidades y de esta manera al colocar las células aquí y los líquidos a ir a diferentes velocidades, uno va más rápido que el otro, permiten que estas células se vayan alineando y vayan pasando por esta zona que yo les he representado aquí, que es donde se realizarían las mediciones. De esta manera va pasando una a una la célula y se puede contar y medir diversas propiedades a cada una de esas células. Justamente el señalador que tenemos hoy, mira, casualmente no me había percatado, esto tiene el mismo tamaño del glóbulo rojo, entonces aquí es muy sencillo porque justamente esto hace que el glóbulo rojo vaya pasando aquí y va pasando uno a uno a la vez. Lo segundo es que esta citometría o este enfoque hidrodinámico simplemente es una tecnología para alinear células. Eso es todo. Ahora, a esto hay que acoplarle otros principios para medir a esas células. Vamos a decirlo que el principal de ellos es el principio óptico. Si quieres conocer más sobre estos principios, hay una serie, te voy a dejar abajo el enlace en la descripción, hay una serie en el canal sobre principios del hemograma. Ahí te lo explico con un poquito más de detalle. Pero bueno, esta célula entonces se va alineando aquí y cuando llega a esta zona va a producir ¿qué cosa? Una interrupción en el paso de esta luz. Hoy en día se emplea una luz láser y aquí vamos a tener un fotodetector. Este fotodetector entonces va a ver que se ve interrumpido ese paso de luz. Hay una dispersión de la luz por parte de esta célula y esto es detectado como un pulso. Lo otro interesante es que desde el punto de vista electrónico, ese pulso tiene una amplitud. Entonces, la amplitud de ese pulso va a ser proporcional al volumen que tiene una célula. Esta célula que es más grande tendrá un pulso, pero ese pulso tendrá una mayor amplitud. También se puede emplear otro principio, como el principio de la impedancia. Y en este caso, la idea es básicamente la misma. Hay un flujo de corriente y cuando la célula llega aquí, interrumpe ese paso de corriente y esto va a generar un pulso. La amplitud del pulso entonces va a ser proporcional al volumen de la célula. Hoy en día, varios de esos instrumentos que yo les mostré ahí tienen estos dos principios. Tienen estos dos principios incorporados. Para algunos casos escogen uno, para algunos casos escogen el otro, pero con cualquiera de los dos se obtiene lo mismo. ¿Y qué es eso lo mismo? Se va a obtener el número de células y a cada una de esas células se les puede obtener su volumen. Y de hecho, es así, se obtiene su volumen. Ya con esto es muy fácil obtener el porcentaje de células microcíticas. ¿Por qué? Porque se aplica un criterio. Aquellas células que tengan un determinado volumen, esas serán clasificadas como células microcíticas. En líneas generales, ese punto de corte está en 60 femtolitros, aunque creo que no es exactamente igual en todos los autoanalizadores. Pero a medida que van pasando las células, se le va midiendo el volumen, entonces se van catalogando, mira, esta tiene menos de 60 femtolitros, esta es microcítica, esta estaría dentro de lo normal y de esta manera entonces, haciendo esta relación, puede obtener el porcentaje de células microcíticas. ¿Cuál es uno de los problemas que se ven aquí? Bueno, es que cada casa comercial bautiza esto a su manera. Cada quien le ha puesto un nombre distinto. De todo modo, en el propio manual del instrumento vas a encontrar que esto o esto o esto hace referencia al porcentaje de células microcíticas. Otro de los problemas que tenemos es que hay unos que lo hacen con el principio óptico, otros lo hacen con el principio de impedancia y esto también va a generar valores de referencia, valores que son dependientes del instrumento y por ende generan valores de referencia que de alguna manera son dependientes de ese instrumento. Pero aquí lo más importante de todo es que hay variaciones, no todos los instrumentos dan exactamente los mismos valores para la misma muestra y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, se tiene una forma de medir estas células microcíticas. Aquí te presento un estudio bien interesante justamente sobre este índice. Esto fue realizado en un Celdin Zafiro. Y aquí se estudiaron 4 grupos. Es un estudio bastante completo porque se tienen 5 grupos de pacientes.
Este primero alfa representa a pacientes que tienen el rasgo de alfa-talasemia, este tienen el rasgo de beta-talasemia, este IDA hace referencia a la anemia ferropénica, este mix hace referencia a que tienen un rasgo de beta-talasemia más una anemia ferropénica, lo cual también puede ocurrir, ¿sí? Y ocurre de hecho. Y aquí varias u otras anemias que son que generan resultados que pudieran ser similares, que estarían anemias de enfermedades crónicas y algunas hemoglobinopatías. ¿Qué tenemos representado aquí en este gráfico? Aquí están entonces los diferentes grupos de pacientes y aquí está representado el porcentaje de células microcíticas. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que en el caso de las beta-talasemias vemos que la nube tiende a ir un poco más hacia arriba y el centro de esa nube que está aquí, lo tenemos aquí, es más microcítico. Si lo comparamos con el de rasgo, con el de la anemia ferropénica. Lo que nos quiere decir el gráfico es que aquí las células tienden a ser más microcíticas que en comparación con lo que sería la anemia ferropénica. Dentro de ese mismo autoanalizador y con estos mismos principios, sobre todo en el principio óptico, se le puede incorporar un segundo sistema de detección de dispersión de luz. Y entonces de esta manera se puede obtener una nueva medida de esa célula. Generalmente esto que vemos aquí en línea directa, vamos a decirlo así, es lo que se denomina una medición a 0 grados. Generalmente está entre 0 y 7 grados. Cada casa comercial utiliza un grado distinto, ¿sí? En comparación a cómo está llegando ese cañón de luz láser. Si es a 0, el cañón está llegando directo, pero generalmente se emplea entre 0 y 7 grados. Aquí vamos a decir que lo estamos midiendo a 0 grados. Aquí se mide el volumen. Y se emplea otro fotodetector, generalmente entre los 7 a 13, 14, 15 grados. Vamos a ponerle que son a los 10 grados, que también va a medir a la célula y también va a medir dispersión de esa célula. Pero esa dispersión que está midiendo no corresponde con el volumen, va a corresponder con el contenido que tiene la célula. ¿Y qué es lo que contienen los eritrocitos? Hemoglobina. Entonces, la dispersión de luz a estos 10 grados va a corresponder con la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Entonces, de esta manera se pueden ir contando uno a uno los eritrocitos, se les está midiendo el volumen y bajo esta dispersión a 10 grados se va a estar midiendo el contenido de hemoglobina de cada uno de esos eritrocitos. En algunos casos esto lo relacionan con el HCM directamente. Entonces aquí tenemos una forma de medir y de esta manera se puede obtener el porcentaje de células hipocrómicas. Aquí vemos los diferentes nombres que se le pueden dar a ese porcentaje de células hipocrómicas. Lo que sí es cierto es que hay diferentes puntos de corte para que el equipo clasifique a una determinada célula como célula hipocrómica. Algunos utilizan el valor del CHCM menor a 280 femtolitros y otros emplean el valor del HCM o la cantidad de hemoglobina dentro de cada eritrocito menor a 17 picogramos. Entonces aquí hay variación y esto genera mucha variación entre los distintos instrumentos. Entonces los valores son distintos entre los instrumentos, requieren valores de referencia para cada uno de los instrumentos. Pero se tiene una forma de medir entonces ese porcentaje de células hipocrómicas. Si nos remitimos al mismo gráfico anterior, al mismo estudio anterior, perdón, ahora estamos viendo el mismo gráfico, pero representando al porcentaje de células hipocrómicas. ¿Y qué vamos a tener aquí? Que la nube de la anemia ferropénica tiende a ser más hacia arriba y su punto central nos dice que en el caso de las anemias ferropénicas, las células tienden a ser más hipocrómicas. Y de hecho, la primera alteración que se da en esa eritropoiesis deficiente de hierro es justamente que esas células que están saliendo empiezan a ser primero hipocrómicas y luego son microcíticas. Aquí está representado en esta línea punteada un valor de corte que ellos obtuvieron por curvas ROC. Entonces aquí ellos tienen un valor de corte de 3 que permite una buena discriminación entre lo que sería el rasgo de beta-talasemia y la anemia ferropénica. Y aquí el valor está en 20,4. Y esto fue parte de nuestro en vivo índice microcitosis hipocromía.